Estos trabajitos que teníais preparados durante este curso y no lo habíamos podido presentar porque hubo los problemillas que hubo con la Semana del Mayor, que hubo que cambiarla, pero ya al fin estamos hoy aquí en un sitio esplendoroso, muy bonito, y espero pues eso, que nos guste a todos mucho. Vamos a presentar los trabajos, ya sabéis vosotros el orden que lleváis, lo disfrutaremos todos y después pues nada, cuando terminemos, pues si os parece nos tomamos un cafelito mientras esperamos la inauguración de este bonito edificio Garum, ¿vale? Entonces nada, deciros que muchísimas gracias, que el curso ha sido pues la verdad muy bonito. Daros las gracias por haber apoyado esta iniciativa tan bonita que ha hecho tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía y la Universidad de Huelva, y desearos pues eso, que el próximo curso, si Dios quiere, pues que estemos todos aquí, que contemos con nuestro José María, que ya es algo nuestro. Ya le he dicho, le dije el último día que estuvimos tomando las tapitas en Huelva que intentara de adaptar una asignatura, que presentara algo al cual pudiéramos nosotros poder iniciarlo, ¿no? Entonces, pues nada, deciros que mi apoyo lo tenéis, lo seguís teniendo, que como ya sabéis me despido, pero que la concejala que entre, pues trataré de tomar contacto con ella y animarla a que esto siga adelante. Yo estaré probablemente, si el tiempo me lo permite, como alumna y podré pues, disfrutar de este momento y de todos estos momentos tan bonitos que se han vivido durante el curso. Y nada, daros las gracias y deciros que me seguís teniendo incondicionalmente para lo que necesitéis. Muchas gracias. Primero, buenas tardes y bienvenidos. Hoy prácticamente casi mejor que nunca por el sitio en el que nos encontramos. Muchas gracias a Carmeli por sus palabras, siempre tan amables y llenas de cariño. Sin duda injustificadas, porque para mí ya el hecho de venir a Isla Cristina es como sentirme en mi casa, sobre todo estando tan bien acompañado. Hoy lo que se va a exponer es un trabajo que realizamos con motivo de la asignatura que se imparte en el aula de la experiencia de la sede de Isla Cristina, que por cuestiones ajenas a nosotros no se pudo hacer en su momento y se va a realizar hoy. Creo que la espera ha merecido la pena. El trabajo se llama Vivencias de Isla Cristina en el recuerdo, como podéis ver en la imagen. Es un trabajo que versa sobre todo de la historia y del patrimonio de Isla Cristina a través de la fotografía. Y estamos en un sitio donde se respira historia, y estamos en un sitio que es patrimonio. Yo realmente traía preparado en su tiempo un auténtico discurso sobre la fotografía como fuente de documentación histórica y artística para los historiadores del arte. Nos vamos a olvidar de eso porque realmente yo quiero que hoy seáis vosotros los auténticos protagonistas de todo este trabajo que se ha realizado y que os sintáis en este lugar como patrimonio de Isla Cristina, que es como si fuera en vuestra casa. Simplemente sí me gustaría comentar a través de unas pequeñas imágenes que he extraído del Archivo Municipal de Isla Cristina y que veáis y compartir con todos vosotros cómo una mera fotografía aporta muchísima información. Estamos viendo edificios que también forman parte del patrimonio de Isla Cristina, que nos cuentan y nos aportan muchísimos datos en los que no voy a profundizar porque, insisto, quiero que hoy seáis vosotros los protagonistas. Estáis viendo la antigua ermita, el edificio conocido popularmente como de Gildita, durante la iglesia del pueblo. ¿Veis cómo vosotros sois la auténtica historia y no los libros? Aquí estamos viendo una imagen de antaño de lo que actualmente es la Gran Vía, donde se ve la iglesia parroquial en obras. También otra imagen del Paseo de las Palmeras. Aquí una imagen muy representativa del lugar en el que nos encontramos. Es un lugar donde me gustaría agradecer fundamentalmente al Ayuntamiento, a la intervención de la técnico Mayra Fernández, que se nos ha cedido para exponer este trabajo. Es un trabajo que, como he dicho anteriormente, es un trabajo que versa sobre la historia. Y estamos en un lugar que es histórico y que forma parte del patrimonio de Isla Cristina. Como comentamos el día de la graduación, una vez más seguimos haciendo historia. Qué mejor que vosotros, que sois historia viva de Isla Cristina, inauguréis, aunque no sea de una forma y de un carácter oficial, el sitio donde nos encontramos. Seguimos haciendo historia y podéis contar a vuestros nietos que el día que se reabrieron las puertas de este lugar, fuisteis vosotros
las que estuvisteis aquí, vosotras y vosotros, con una pequeña llavecita desde vuestro corazón, abriendo estas puertas al resto de isleños y haciendo una vez más historia en este pueblo. Aquí seguimos viendo unas imágenes del conocido y llamado actualmente Garu, cuando era la antigua fábrica. Unas imágenes que son extraídas también, en este caso son de la Hemeroteca Provincial de Huelva, donde curiosamente aparece, si os fijáis en la fotografía inferior, el puentecito de hierro del que vamos a conocer la historia ahora. Y ya dar paso a la primera intervención, que se titula La Cachonda, realizada y ejecutada por Antonia Rodríguez Rodríguez. Buenas tardes. Mi trabajo se llama Mi viaje en la Cachonda. En un bello paraje costero bañado por el mar Atlántico, al sur de la península ibérica, se encuentra situado mi precioso pueblo. Se llama Isla Cristina y os contaré una maravillosa experiencia que viví y de la que guardo el más grato de los recuerdos. Como podemos apreciar en la foto, este vehículo era muy necesario en el pueblo para su vida comercial e industrial. Tenía grandes ventanas con mucha luz en su interior, con un gran pasillo en el centro, con asientos de madera y hierro. Carecía de cinturones de seguridad, impensable en nuestros días, donde se mira con lupa cualquier anomalía que tenga un autobús, por muy corto que sea su recorrido. Su amplia terraza servía de portaequipaje, protegiéndola con un toldo de loneta cuando amenazaba lluvia, pues no tenía maletero cubierto, como los que podemos encontrar hoy. Las personas que podemos ver junto a ella, ya evidentemente no está entre nosotros, se trataba del personal relacionado con la empresa: chofer, mecánico, empresario y administrativo, que tuvieron la feliz idea de retratarse y dejarnos este legado para futuras generaciones. Cuando el profesor nos mandó a hacer un trabajo sobre algunas fotografías antiguas que tuviéramos en casa, me puse manos a la obra y comencé a buscar entre cajones de recuerdo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa que apareció esta que os muestro? Sin pensarlo dos veces me decanté por esta, por su singularidad y antigüedad. Y en mi memoria apareció una gran nostalgia y maravillosos recuerdos de mi niñez y adolescencia. Y una etapa de mi vida en la que cualquier momento agradable vivido se multiplica en el tiempo y en el espacio. Aproximadamente en la década de los años 50-60 del pasado siglo, pudimos disfrutar, las personas que actualmente peinamos cana, o lo que es lo mismo, los que ya no cumplimos los 60, de un medio de locomoción que nos trasladaba desde Isla Cristina hasta la estación de ferrocarril de Pozo del Camino, edificio hoy ocupado por Centro Reto. Hasta ahí llegan mis vagos recuerdos, pues no lo veo con la nitidez que yo desearía, ya que por aquel entonces yo era una niña que disfrutaba al máximo con cualquier cosa que ocurría. Me estoy refiriendo a la camioneta, o la cachonda, como era conocido cariñosamente por los habitantes isleños. Era muy frecuente ver a un vecino que al encontrarse con otro cruzaban un saludo y le preguntaban unos a otros: ¿dónde vas a estas horas? A coger la cachonda, voy a Portugal. Y por lo tanto, la camioneta lo trasladaba hasta la estación de tren, donde subía al tren y lo llevaba a Ayamonte y coger al barco para irse al país luso. El tiempo que tardaba en llegar desde Isla Cristina hasta la estación de ferrocarril era imprevisible. Con bastante frecuencia la cachonda se negaba a seguir adelante. No sé si se cansaba o era muy viejita y ya necesitaba cambiarla por otra. Cuando esto ocurría, eran los mismos pasajeros los que se apeaban encantados para darle un empujoncillo. Para ello era una grata experiencia y otra anécdota que contar de su divertido viaje. Por lo menos a mí me lo parecía. Con la ayuda de todos proseguíamos nuestro cortísimo viaje. Sorprendentemente, hablando de mi trabajo con una compañera, alumna del aula de la experiencia, como es Maritere Mirabén, que no la veo, me comentó algunas anécdotas que ella en primera persona había vivido en ese peculiar autobús. De todas me atrevo a contar una que me llamó poderosamente la atención.
Fue un día que un familiar le dejó conducir la cachonda, careciendo en esos momentos de carnet de conducir. Estamos hablando de más de 60 años y a mediados del siglo pasado eran muy pocas las mujeres que conducían. Y me he tomado el atrevimiento de contar esta anécdota porque esta imprudencia o delito ya habrá prescrito. Comenzaban el trayecto, saliendo de la avenida Argentina, hoy avenida Huelva, seguido de nuestro desaparecido Puente Carrera, viendo los barcos cómo se posan en sus rías mirando a cualquier punto cardinal, dependiendo si la marea fuera bajamar o pleamar. Un precioso paisaje entre barcos mecidos por el reflujo de las mareas, seguido por la barriada de Román Pérez, o como se le conoce por los nativos, el otro lado del puente. Proseguimos el viaje encontrándonos muchísimas aves, algunas autóctonas, otras que migran desde otros países, gaviotas, golondrinas, mirlo, flamencos, zarapicos, cigüeñas, patos, etc., posándose en esa marisma cuajada de sol blanca como la nieve, que deslumbra en una mañana de sol radiante. Antes de entrar en Pozo del Camino, viramos hacia la izquierda. Pregúntese el verbo virar a cualquier marinero de la zona. Y ahí, por fin, divisamos la estación. Ya hemos llegado, ya se termina el recorrido y vemos los trenes, las vías. Aunque fueras dormido, cosa poco probable en este trayecto, podías adivinar la llegada a la estación, solo por el olor a carboncillo que desprendía las calderas de las máquinas. Una vez te despedía de la cachonda, antes de subir al tren, era parada obligatoria la visita a la cantina de la estación, donde tomábamos una gaseosa para reponernos y preparar el largo viaje que aún nos queda. He dicho gaseosa, ya que en aquella época, debido a la poca publicidad, no se le había arrebatado y puesto el nombre genérico para nombrar a todas las gaseosas caseras o la casera. Y aquí termina mi viaje, en uno de cualquier día del pasado siglo, en el que subí para ir a mi pueblo en mi querida y añorada cachonda. Viajeros al tren. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos ahora con la historia de otra fotografía, no menos espectacular, titulada La visita del príncipe, por Manoli Martín Montiel. Buenas tardes, espero que me salga bien porque una visita real. Cuando el aula de la experiencia me plantearon escribir sobre un hecho o personaje histórico de Isla Cristina, miles de imágenes acudieron a mi mente. Bien es cierto que no nací isleña, como todos ustedes saben. Mi nacimiento se produjo unos kilómetros más allá, en los campos y las gentes de Cartaya. La vida quiso que mi marido fuera isleño y esto hizo que desde hace 40 años resida en este pueblo marinero tan diferente a Cartaya que ya siento como mío. Gracias a la profesión de mi marido fotógrafo, estos 40 años han transcurrido entre fotos, negativos y recuerdos, por lo que comprenderán que para mí ha sido muy difícil escoger solamente uno de ellos para explicarles aquí. He querido remontarme a nuestra historia más contemporánea y exponerle un hecho que, como describía Rafael López Ortega en La Higuerita, fue una visita histórica de primera magnitud. Me estoy refiriendo, cómo no, a la visita de por aquel entonces Príncipe Felipe a la lonja de Isla Cristina. Es cierto que no es la primera vez que algún miembro de la Casa Real visitaba nuestra población. El 8 de agosto de 1989, la infanta Cristina presidió la botadura de la réplica de la Pinta, en nuestro pueblo, una de las carabelas protagonistas del descubrimiento de América. Pero era la primera vez que nos visitaba el heredero, que 12 años después se convertiría en rey. El acontecimiento es especialmente significativo para mí, porque mi marido fue designado por la lonja de Isla Cristina para realizar el reportaje fotográfico que inmortalizó el momento y yo pude vivir en primera persona todo lo que aconteció durante esa memorable visita. El 18 de abril de 2002, y después de reunirse en Huelva con deportistas onubenses, entre los que destacaba el isleño Augusto García,
El príncipe Felipe llegaba a nuestra ciudad en helicóptero, pudiendo disfrutar de las paradisíacas vistas de la playa y marisma. El helicóptero aterrizó en el campo de fútbol y a continuación el príncipe, montado en un Mercedes azul, recorrió la calle Lepanto, donde termina el Barrio Nuevo, luego la Ronda Norte hasta el Muelle Marina y después el Muelle de Ribera, donde se encuentra la lonja de nuestra ciudad, una de las más importantes de España. A las 5 de la tarde le esperaban en la lonja el por aquel entonces alcalde Francisco Zamudio, el consejero de Agricultura y Pesca Paulino Plata, el patrón de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina, Mariano García, y el presidente de la Asociación de Armadores, Sebastián Carrillo, ya fallecido. Tras el recibimiento, don Felipe mantuvo una reunión con el sector pesquero andaluz en la sala de junta de la lonja. Posteriormente se hizo entrega a su majestad de un broche de oro en forma de gamba, un cuadro del pintor isleño Horacio Noguera, una escultura sedente de barro acabada en bronce, obra del escultor Francisco Zamudio, de la reina María Cristina, a la que nuestro pueblo debe su nombre y a quien don Felipe es descendiente directo en 6º grado. Don Felipe agradeció los presentes y posteriormente descubrió un azulejo que atestigua su visita y aún está ubicado en el interior de la lonja. Asimismo, el príncipe pudo comprobar el trabajo que se realizaba en la lonja isleña y saludó a los cientos de isleños que se agolpaban en la puerta para ser testigos de este hecho memorable. Poco después, el actual rey abandonaba nuestra localidad, poniendo fin a una visita breve, pero intensa e inolvidable para todos los isleños. Después de aquella visita, mi marido volvió a casa y nos relató con detalle cada uno de los momentos que había vivido junto al príncipe. Incluso había tenido la ocasión de estrecharle la mano. Días más tarde, la Casa Real, que también había enviado a un fotógrafo para cubrir el evento, tuvo el detalle de enviarnos una foto que les muestro. En ellas vemos al príncipe Felipe estrechar la mano del alcalde Francisco Zamudio, pero si observáis en segundo plano aparece mi marido inmortalizado en uno de los momentos más históricos que ha tenido nuestra ciudad. Es nuestro pequeño recuerdo que atestigua que él estuvo allí. Muy bien. Enhorabuena, muchas gracias. Pasamos ahora a la fotografía titulada Nuestro puente, realizada por María Teresa Mirabén Feo. Buenas tardes. Cuando volvíamos de Valverde de pasar el invierno, qué alegría sentíamos al cruzar el puente, mi viejo y querido puente de hierro. Ya estábamos en casa. El puente era estrecho, alto y elegante, con sus entramados laterales llenos de remaches que parecían que nos protegía de todo lo exterior. Era muy parecido al puente de Gibraleón, que lo han vuelto a rehacer. El nuestro, no. El puente era nuestra pequeña Torre Eiffel, señal de identidad del pueblo. Era la puerta abierta o el recibidor donde nos reuníamos para recibir a todas las personalidades que nos visitaban cuando había algún acontecimiento, donde el pueblo en masa esperaba la llegada de alguien importante que nos visitaba. Entonces parecía que el pueblo era una sola familia, en la que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, nos uníamos para recibir al que venía a visitarnos y traernos alguna mejora para la difícil situación de nuestro pueblo, que padecíamos con la barra y que era bastante peligrosa tanto para barcos como para los de a bordo. Esta foto que aparece ahí es la llegada de don Fernando Suárez de Tangil y Angulo, conde de Vallellano y marqués de Covarrubias de Leiva, ministro de Obras Públicas por aquel entonces, invitado por nuestro alcalde y procurador en corte, don Juan Mirabén Gutiérrez, que los recibía, junto con el gobernador de entonces, el tan conocido Francisco Summer, más por el hijo quizás que por él.
y todos los personajes que se ven en la foto, desde don Manuel Gómez Barba, párroco de la única iglesia que había entonces, la parroquia de los Dolores, hasta los chiquillos. Cada mañana muy temprano veíamos atravesar el puente a los leperos y a los villablanqueros, que venían con sus burros cargados de melones y otros frutos y verduras de sus campos, para venderla aquí en la plaza, que estaba entonces en la calle Mercado. Por las tardes-noches siempre había gente pescando. Entonces nadie tenía cañas de pescar. Cada uno hacía sus propios aparejos con cordeles y anzuelos, y tenían al lado una latita con albiñoca o trozos de sardina, porque decían que así se pescaba más y picaba más ligero. En verano, después de comer y de venir de la playa, nos bajábamos a los pilotes a fumar a escondidas de nuestras casas, y así no se entoraba ni nos oía cuando tosíamos. Y luego lo peor era tener que amarinarnos otra vez y subirnos al puente, pero lo pasamos estupendamente. El puente tenía el suelo de adoquines, de granito, como las calles del pueblo en general. Y oíamos el resonar de los carros y los cascos de los jumentos que lo atravesaban y cómo chirriaban y vibraban. También tenía unos pasillos laterales. Pasa la otra foto, ¿no tiene más? También tenía unos pasillos laterales con el suelo de chapa, que hacía mucho ruido al pisarlo, pero nos encantaba pararnos allí y soñar, ver las magníficas puestas de sol y esa ría tan bonita, llenas de barquitos, con esa agua tan azul, reflejos de nuestro cielo. No sé qué lado del puente me gustaba más. Íbamos también por las noches de verano con la pandilla y la guitarra. Cuando había luna cantábamos boleros de los Panchos y rancheras. Y cuando estaba oscuro y no había luna, nos asomábamos a ver la fosforescencia de los pescados, porque nos llamaba mucho la atención. También había parejas que paseaban y quedaban atrapados por la magia del entorno. Entonces el muelle era mucho más estrecho, había pocas luces, y lo que hacía que las noches en el puente fueran más románticas y visitadas por muchas más parejas, yo entre ellas. Me gustaba muchísimo estar apoyada en la barandilla del puente, a mirar las estrellas. Ahora, con los focos que hay, ya no se ve ni una. Y oler a mar y a salistre, a ese olor tan característico que tiene la Cristina y tan distinto de los pueblos de alrededor. Porque el pueblo olía a mojama colgada de los tenderos de la azotea del consorcio, al pulpo seco, al olor que venía de las calderas de la fábrica cuando se cocían sardinas, caballas, bonitas, jureles y berberechos, para después estufarla en las latas, que era nuestro olor. ¿Dónde voy? Olía el pueblo a vida, que se nos subía por las narices como las mareas. Ese olor de la salmuera de los almacenes de la salazón, donde se entibaba la sardina. ¡Qué rica una sardina arengada! Mirar el cielo rojo como si la tierra estuviese ardiendo antes de irse el sol. Ese sol que cada tarde se va a dormir a Portugal y nos deja luego el cielo con esos matices rosados y malva que no lo he visto en ninguna otra parte. Y he visto muchas puestas de sol en muchos lugares que me sorprende su belleza todavía, acuérdate, cada día aún con mi edad. Hoy solo queda de ese puente unos viejos pilotes cubiertos de redes y balizas y otras cosas que dejan allí al sol la gente de la mar. Parecen los cuartos de red, pero a cielo abierto. Con esto termina aquí mi recuerdo, pero hay un poema que me gusta de una manera especial y dice: aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza permanece siempre en el recuerdo. Gracias. Perdona, Teresa, perdona, no te vayas. Quería hacer un pequeño asalto. Se me ha venido a la mente unas palabras de Peridi. No sé si lo conocéis, quizá os suena un poco por los documentales de la DO, del Camino de Santiago, del Románico, etcétera, un auténtico experto en patrimonio. Tuve el gusto de conocerlo hace 2 años en una jornada que sobre patrimonio se ejecutaban en Úbeda, y todo, como he dicho anteriormente, versaba sobre el patrimonio.
llegó un momento en que prácticamente todo es patrimonio. Nos encontramos una lavadora en un contenedor de basura y es patrimonio industrial. Y yo tenía especial interés porque él me explicara cuál era su concepto del patrimonio. Y le pregunté, señor Peridi, ¿patrimonio qué es para usted? Y él me respondió de una forma muy sencilla. Me dijo, patrimonio es aquello que nosotros heredamos de nuestros padres. Y yo creo que teniendo a Teresa aquí y encontrándonos en el lugar donde nos encontramos, me gustaría preguntarte, para ti, ¿el lugar donde nos encontramos qué es? Ay, me lo pone muy difícil. Es la fábrica de mi padre. Aquí nos criamos, aquí crecimos, aquí mi padre nos llevó para adelante. Y aquí está la historia de mi familia, de mi vida, de mis hermanos, de mi casa. Y es una parte muy importante, porque hablar de la fábrica es hablar de mi padre. Y mi padre, pues, fue un hombre muy avanzado en su tiempo y trabajó muchísimo y luchó muchísimo por esto. Yo tengo que dar las gracias porque este edificio, que cada rincón del edificio habla de mi familia y de los esfuerzos y de lo que hemos vivido, no se ha derribado como otras cosas. Y su uso permanece siempre, o hasta ahora va a permanecer, como dedicado a la pesca, que es para lo que se construyó. Es un patrimonio permanente que vamos a tener en nuestro pueblo. De esta fábrica han comido mucha gente, han trabajado mucha gente, hemos crecido nosotros. También ha salido de aquí mucho dinero que mi padre tuvo que adelantar cuando era alcalde, porque entonces en los años 50 no había un duro, y otras muchas cosas que pagó él de su bolsillo. ¿Qué más te voy a decir? La fábrica, estoy un poco... No, en resumidas cuentas, lo que estás diciendo prácticamente es que se cumple la máxima que dijo Peridi. La fábrica, a mí, vamos a ver, yo de aquí tengo recuerdos muy agradables y muy dolorosos. La fábrica me recuerda cuando pasaba la Virgen del Carmen en aquellas procesiones y aquí nos reuníamos mi familia, mi abuela, mis tías, mis primillos, mi primo, mi prima que no está aquí, todos, a ver pasar la Virgen. Y mi hermano Antonio se ponía como un loco a tirar de la sirena de la fábrica a pitar, que no había quien se entendiera. Aquí hemos jugado todos, aquí hacíamos casitas, aquí nos montábamos en el montacarga, aquí nos paseábamos en la zorrilla, que en una de esas zorrillas llegó el corazón de Jesús a la iglesia, acompañado por mi madre, lo llevaba observando el fogonero por el callejón Simón y entró en la iglesia en una zorrilla de esta fábrica. Corazón de Jesús de Castillo Lastrucci, que nos contó la historia en el anterior trabajo. ¿Qué más quiere que te diga de la fábrica? De la fábrica yo no puedo ser objetiva, porque tengo el cariño de la persona que luchó por esto. Yo siempre he valorado mucho la inteligencia de las personas, pero a la altura de la vida que tengo, me he dado cuenta que cuando desaparecemos, lo que dejamos es si hemos sido buena o mala gente. Y hoy, después de 30 años de muerto mi padre, todavía muchas personas, incluso aquí en el aula, han venido a contarme anécdotas de Juan Mirabén. Juan Mirabén fue una persona adelantada a su tiempo, pero sobre todo fue una buena persona. Hemos perdido muchas cosas, pero la herencia que me dejó mi padre es la herencia de su ejemplo, de su cariño, de su honestidad, de cómo nos quiso, de cómo quiso a su pueblo y se volcó con él. Sobre todo fue una gran persona y eso no me lo puede quitar nadie. Gracias. A ti. Y una historia que sigue estando viva porque es precisamente el hijo de Teresa el que presentó el proyecto de restauración de este edificio. No, no es necesario, Teresa. Vamos a ver. Con la emoción de lo que estoy contando, no he dicho que yo, al hablar de la fábrica, tengo que hablar de mi padre. Y que cuando Borja con Concha ganó el concurso
que salió a concurso esta obra para la remodelación de la fábrica y la ganó, para mí fue una satisfacción que un nieto de mi padre pusiera en valor esto también para una cosa dedicada a la pesca. Pero que yo aquí hoy me siento más hija de Juan Miravén que madre de Borja. Y lo siento. Y es lo que quiero decir. Historia viva. Continuamos con el siguiente trabajo titulado Horacio. Una persona imprescindible, teniendo en cuenta el municipio donde nos encontramos. Ejecutado por Magdalena Salgado Martín. Buenas tardes. Vamos a ver, Horacio Noguera ha sido uno de los personajes más importantes de la historia reciente de Isla Cristina. Era un artista impregnado del aura bohemia que caracterizó su obra y el personaje que dejó tras su paso. Nació en Isla Cristina el 2 de mayo de 1944, autodidacta porque era maestro. Siendo alumno interno en Sevilla, realizaba visitas a los diferentes museos y quien realmente le inició en el mundo de la pintura fue su prima Aurora Martín, pintora de Ayamonte. Después estuvo viviendo en París, donde adquirió más conocimientos sobre pintura y escenografía. Su pueblo y sus costumbres fueron dos constantes en su vida. Fue una de sus fuentes de inspiración, dedicando su vida a la cultura, expresándola a través del lienzo de un cuadro, la tinta de una pluma o el polispán de una carroza, lo que fue su gran pasión, el carnaval. Curiosamente, falleció un domingo de piñata, el día que tradicionalmente finaliza el carnaval en Isla Cristina. Fue el diseñador de los carteles del certamen Coral del Atlántico, que se realiza todos los años en Isla Cristina, y del cine inédito de Isla Antilla. El eslogan Un mar de luz, además de las muchas exposiciones de cuadros que realizó en París, Madrid, Bilbao, Sevilla, Huelva y nuestra localidad. Como letrista compuso cuplés y pasodobles para diversas comparsas de carnaval. Revolucionó el montaje escénico del show, que se realizaba en la ceremonia con motivo de la coronación de la reina del carnaval, llenándolo de arte. Su lápiz diseñó maravillosos vestidos para las cortes de honor. Realizó todas estas labores siendo componente de agrupación y gerente de cultura y festejo del Ayuntamiento de Isla Cristina. Como homenaje de su pueblo hacia su persona, el Teatro Municipal lleva su nombre, Teatro Municipal Horacio Noguera. Yo no soy de Isla Cristina, sino de Madrid, pues llevo 32 años casada con un isleño que participaba en numerosas actividades de la localidad. Me he hecho sentir una isleña más, participando también en todas las actividades culturales y asociativas como es el Carnaval y la Semana Santa. Los dibujos que vemos en la fotografía es obra de este artista y llegó a mi propiedad probablemente como regalo de él mismo a mi marido, con el que tuvo una amistad sobre los años 79, 80. Se trata de un dibujo en carboncillo, uno de ellos está firmado, y el segundo tiene título Personaje protegido por la luna, de 1976. Muchas gracias. Gracias. A continuación debería de subir arriba una alumna, en concreto Carmen Sosa Lagarejo, para exponer un trabajo muy bien ejecutado sobre el entorno donde nos encontramos, a coalición con el resto de las exposiciones, pero por motivos, en este caso muy alegres, no se encuentra entre nosotros. Precisamente hoy ha sido abuela, por lo cual me gustaría también agradecerle su disposición con un aplauso. Y seguimos con Botello el del cine, elaborado por Leni Botello Flores. Buenas tardes. Conocida por todos, Leni, María Magdalena. No sé cómo empezar este trabajo para mí tan emotivo. Mi padre, Francisco Botello Martín, conocido por Botello el del cine, me contaba que con 18 años era acomodador del Teatro Circo Victoria. El dueño era un señor llamado Perele. Decidió venderlo ofreciéndoselo a mi padre. Él entonces tenía una hermana bastante enferma y no podía con tanta responsabilidad. Él se lo dijo a su gran amigo y compadre Félix Pichardo, y él compró dicho circo haciéndole las obras necesarias para que fuera el Teatro Cine Victoria, en la calle Diego Pérez Pascual. Mi padre siguió de acomodador y encargado de todas las cosas del Teatro Cine Victoria.
Como no puedo aportar fotografía, sí que puedo describir con mucho cariño cómo era, ya que la mayor parte de mi niñez la pasé allí. Yo fui concebida en un camerino del teatro y nacida en la casita que estaba en la cabina donde se proyectaban las películas, lo cual no me perdía ni una. Qué maravilla de teatro-cine, con sus buenas compañías para el deleite de todos los públicos, como Juanito Valderrama, Pepe Pinto, El Malagueño, La Niña de Antequera, Juanita Reina, Macarena del Río, Marifé de Triana, Concha Piquer, que aquí en nuestro teatro, en el año 1959, a la edad de 53 años, perdió la voz. Fue cuando decidió retirarse de los escenarios. Qué buenos artistas: Antonio Machín, Luis Aguilé, Los Cinco Latinos, Los Tres Sudamericanos, Lina Morgan, así un elenco de famosísimos artistas. Recuerdo también, yo muy pequeña, me entraba en los camerinos de los artistas y me ponía a hablar con ellos. Se hartaban de reír porque yo les decía que quería ser como ellos, artistas. También recuerdo, por aquel entonces había un programa de Radio Sevilla que lo llevaba el señor Santisteban y Pepe de la Rosa. Creo que se llamaba Conozca usted a sus vecinos, y vinieron al teatro con toda su compañía. Fue un lleno total. Empiezo a describir cómo era el Teatro Cine Victoria. 2 puertas de entrada para las gradas, la parte alta y otra para la parte baja, con un cancel de cristales. También había 2 de emergencia, que casi siempre se abrían para salir el público, pues era tanto el lleno que para más comodidad, al salir las abría mi padre. Entramos en el Teatro Cine Victoria, el vestíbulo con 2 hermosas columnas en granitos verdes y algo de dorado. En las paredes laterales, 2 hermosos espejos. Debajo había unas butacas para comodidad del público que salía a fumar al vestíbulo, y entramos en la sala. En ambos lados había varias filas de butacas comodísimas, forradas en piel roja. Alrededor una baranda para independizar los demás asientos, que eran más inferiores. Miramos al techo aquella lámpara o plafón tan grande y preciosa, con unos relieves en dorados y verdes, y las gradas, que vulgarmente le decían el gallinero. Era la parte alta del cine. Las localidades eran bastante más baratas. El fondo del teatro, aquel piano que a todos los chiquillos le llamaban la atención, levantando la tapa para tocar las teclas. A la izquierda, una pequeña escalera para subir al escenario, y una vez arriba, en la pared, un cuadro de clavijas enorme que mi padre bajaba para apagar todas las luces del teatro. Eso era todas las noches. A la derecha, los camerinos. Bajamos al foso donde, si había algún truco en el espectáculo, salían de ese gran foso. Recuerdo eso con todo bastante cariño, y creo que a donde esté mi padre se tiene que sentir muy feliz con el trabajo que he hecho para el aula de la experiencia, ya que él dedicó toda su vida, desde los 18 años hasta los 85, al público de nuestro querido pueblo, de acomodador y encargado del Teatro Cine Victoria, calle Diego Pascual, Cine Central Cinema, calle Serafín Romeo Porta, Cine Ideal Cinema, calle 29 de Julio, Teatro Gran Vía en la avenida Gran Vía, y por último, Cine Victoria, Paseo de las Palmeras, donde está el Supersol. Quisiera darle las gracias a nuestro querido profesor José María por darme la oportunidad. Gracias, profe. Sí, aquí. Sitios de mi memoria, por Miguel Natero Zamorano. Hola, buenas tardes. Cuando me han pedido que recuerde algún lugar de mi ciudad y cuente alguna historia de ella, me ha venido a la memoria este sitio que, al verlo de nuevo a través de esta fotografía,
me llena de nostalgia y mis sentimientos se resienten porque no era así como la veía, cuando de niño jugaba por aquellas marismas casi siempre inundadas. Este paraje era uno de mis sitios favoritos para jugar con mis amigos y dejar correr todo tipo de fantasías. Allí podía hacer lo que quisiera, pirata, vaquero e incluso indio. En aquellos tiempos no había los miedos que hay hoy con nuestros pequeños. A la salida del colegio y con la merienda en la mano, nos íbamos encontrando allí y el disfrute terminaba cuando el sol se había puesto y ya no era seguro para nuestra integridad física seguir corriendo por allí, intentando coger lo que nosotros llamábamos visitoluz, al que pinchamos en un junco al que previamente le habíamos dado un mordisco en su raíz blanca y jugosa. Corríamos o volábamos según la fantasía de cada cual, acompañando el vuelo dolorido de aquellos visitos que llevábamos brazo en alto traspasado por el junco. Lógicamente, el seguir corriendo por allí con la oscuridad de la noche era posiblemente la mejor manera de llegar a casa con algo más que una raspadura y, por supuesto, con el rapapolvo de nuestros padres al vernos llegar en estados calamitosos y, lo peor de todo, con la promesa de mañana te quedas castigado y no sales. ¿Y qué decir de las temporadas de baño detrás del campo de fútbol? Sí, justamente allí nos llevaban nuestras madres a pasar el día de playa. No crean ustedes que ir a la playa era lo que entendemos hoy, que va. Nuestra playa era esa, porque estaba en el mismísimo pueblo y entonces era allí donde acababa. Era hasta allí donde llegaban las mareas de la ría Carrera, la que rodeaba y baña nuestra ciudad. Aguas mareales y limpias, donde lo primero que se hacía al llegar era asegurar las sandías amarrando unas cuerdas a su alrededor lo suficientemente larga como para poder meterla en el agua y que estuvieran fresquitas para la hora de la comida. Eran días de reuniones de vecinos y familias, y que llegada la hora del almuerzo, después de retosar en el agua toda la mañana, llegaba el momento de sacar las viandas que cada cual traía y unos apartados y otros en compañía daban buena cuenta de las mismas y a esperar las 2 horas obligadas de digestión para poder meterse nuevamente en el agua hasta que el fresco de la caída de la tarde-noche nos echaba fuera, tiritando de frío. Este sitio tenía el encanto de ser algo familiar, en el mejor sentido de la palabra. Por entonces, la única playa que se podía considerar como tal era la que hoy conocemos como Playa Central, pero que tenía la incomodidad de que estaba lejísimo. Además, ir con todos los pertrechos necesarios, niños incluidos, para pasar el día allí era una heroicidad, para pensárselo, vamos. Estoy hablando de finales de los años 50, entonces pocas familias podían disponer de vehículos. Además, para llegar a ella, lo que había era un camino de tierra que se alejaba del pueblo y se perdía en el horizonte. Lo único bueno que tenía era que llegaras a la hora que llegara, había todo el espacio del mundo para poner la sombrilla, porque, como se suele decir, por allí no había más que 2 y el cabo. Para ir acabando, ¿cómo no recordar los grandes partidos de fútbol que hemos jugado pero fuera del campo, porque el señor encargado que había allí no permitía que los chavales jugáramos dentro. Todavía me sigo preguntando por qué. A lo mejor era porque no quería que se estropease el césped. De todas formas, lo pasábamos bien, aunque al que le tocara jugar de portero debía tener mucho cuidado con los pedruscos que poníamos como postes de portería, ya que una caída encima de ellos por una parada tipo casilla, por poner, podía ser extremadamente peligrosa. Y cuántos recuerdo de aquellos enfrentamientos entre los equipos de los pueblos limítrofes, sobre todo los más polémicos y peligrosos, los encuentros Ayamonte Isla. Aquello siempre terminaba con el Rosario de la Aurora y la Guardia Civil escoltándolos igual que cuando el Isla jugaba allí, pero al contrario. Y por último, para las personas que no vivieran por aquí en aquella fecha, comentar que este campo de fútbol estaba ubicado aproximadamente donde hoy está el mercado municipal y la foto está tomada desde donde hoy está la farmacia de don Emilio Muñoz y era allí donde prácticamente se acababan las casas. ¿Algún parecido? Muchas gracias. Gracias, Miguel, valiente. Continuamos con De Inglaterra a Isla Cristina, elaborado, como no, por Catherine Mary Álvarez. Buenas tardes. Yo llegué a Isla Cristina en 1980, así que no puedo hablar de la vida aquí antes, como mis compañeras y compañeros. No me escuchan, ¿no? Teresa no te va a escuchar de todas maneras. No, ella no ha escuchado a nadie. Empiezo de nuevo. Yo llegué a Isla Cristina en 1980, así que no puedo hablar de la vida aquí antes, como mis compañeras y compañeros. Yo nací en Inglaterra, un país muy distinto a España, sobre todo en los años de nuestra niñez. Mi pueblo se llama Woburn Sands y está en el sudeste de Inglaterra. Un lugar muy bonito y verde, con muchos bosques.
Al principio del siglo XX se construyeron varios hoteles y debido a su clima templado para Inglaterra, quiero decir, llegó a ser un lugar popular para las vacaciones en el campo. En los bosques jugaba yo de niña, mientras que aquí vosotros jugabais en la playa. Seguro que los juegos eran los mismos, ya que los niños son iguales en todas partes. En invierno a veces nevaba y llevábamos nuestro trineo para deslizarnos por la nieve. Me cuentan que aquí nevó una vez, hace muchos años, pero los más mayores lo recuerdan. En verano íbamos a la costa para pasar unas vacaciones en la playa. En Inglaterra hay playas muy bonitas, algunas parecidas a las de aquí, pero claro, la temperatura no es la misma y muchas veces teníamos que sentarnos en la playa con el chaquetón puesto. También había días buenos y se podía bañar, pero nada comparable al calor de aquí. Con 5 años empecé el colegio. Las asignaturas eran las mismas, pero contadas de otra manera. Cada país cuenta su historia según le convenga, y no siempre nosotros somos los buenos y los otros los malos. En la aula de la experiencia he aprendido mucho sobre España y su historia, aunque he tenido que defender los míos alguna vez. En la foto pueden ver una casa emblemática de mi pueblo, como aquí tienen la casa de Gildita. Se llama la casa de Enrique VII, aunque este rey nunca estuvo allí. Es de estilo Tudor, pero no fue construida en el siglo XV, sino al principio de 1800. Fue un intento de conservar este estilo. Pero la mayoría de las casas no son así. Sí tienen los tejados con pendiente por la nieve y la lluvia. En las grandes ciudades hay bloques de pisos, pero normalmente son casas de 1 o 2 plantas y con jardín. La mayoría de los ingleses son muy orgullosos de su jardín. Debido al clima, las casas aquí son muy distintas. Aquí se pintan de blanco. Las ventanas se protegen de la luz del sol. En las azoteas y los patios se busca la sombra, mientras que en el norte de Europa se busca el sol. Creo que el clima es la razón de tanta diferencia entre nuestros países. Lo primero que me impactó a venir a Isla Cristina fue la luz y el calor, y sus playas preciosas, claro. Pronto aprendí que no se puede salir a pasear a las 3 de la tarde, en verano, y porque las calles están desiertas. Mi hermana llegó una vez al pueblo de Écija a las 4 de la tarde en el mes de agosto y pensaba que había llegado a un pueblo fantasma. Hasta las 10 de la noche que se llenaron las calles de gente. La siesta es un buen invento español. En Isla Cristina siempre hay gente en la calle, por el clima y el carácter alegre de la gente. En cualquier lugar puede parar a charlar o a tomar un café. Hay que acostumbrarse al ruido, los coches, las motos, las obras, la música y la gente hablando, a veces todas al mismo tiempo. Mi madre pensaba que todos estaban discutiendo. En España hay muchas fiestas, cada pueblo tiene el suyo. En Isla Cristina quizá lo más importante para muchos es el carnaval. Es difícil explicar a un inglés por qué un carnaval dura 2 o 3 semanas, cuando allí solo es 1 o 2 días. Lo de las comparsas y murgas no lo entienden. La primera vez que fui al teatro no entendí nada, pero con el tiempo me ha ido gustando. La Semana Santa también me impresionó mucho, la devoción de la gente y el silencio cuando pasan las procesiones. Isla Cristina tiene un puerto pesquero importante y aquí los platos de pescado son famosos. Para mí, el pescado era el famoso fish and chips, que es un filete de bacalao empanado y patatas fritas.
La comida en Inglaterra no es tan mala como se dice, pero aquí es mucho más variada. Hay muchas maneras de preparar el atún, los chocos, las tapas. Las frutas y verduras son más abundantes y baratas, por no hablar de la famosa dieta mediterránea. Cuando por casualidades de la vida yo llegué a Isla Cristina, nunca pensé que 35 años después todavía estaría aquí. Creo que para conocer un país tienes que integrarte y vivir sus problemas y alegrías. A pesar de echar de menos algunas cosas, me alegro de estar aquí y me gustaría poder decir que soy casi una isleña más. Muchas gracias. Seguidamente, Villa Antonia, su historia, elaborado por Ana Bermúdez Feu, pero por otro tipo de cuestiones no puede encontrarse entre nosotros y manda a su prima como representante para leer el trabajo, Adela. Yo estoy muy contenta de exponer el trabajo de mi prima. Sí, yo hablo alto y se me escucha bien. Pero claro, la que tenía que estar aquí era ella. Bueno, no pasa nada. Yo digo que soy la alumna adoptada del aula de la experiencia de Isla Cristina, por todos los momentos que vivo con vosotros, por todo lo que me une a vosotros y por todo lo que disfruto por estar con vosotros. Villa Antonia guarda la historia de la familia Moreno Carrasco. Esta comienza allá por los años 30, cuando Conrado Moreno Gutiérrez, padre de Miguel Moreno, mi marido, compró lo que en aquellos tiempos era un pinar de unas dimensiones aproximadas de 20 hectáreas. La compra de esta finca estaba más bien enfocada a que en ese momento los barcos eran de madera. El pino se utilizaba tanto para fabricar nueva construcción como para reparar aquellos barcos del Consorcio Nacional Almadrabero. Entonces, y él tenía un astillero en el otro lado del puente, en la barriada Román Pérez, exactamente. La obra de la casa empezó en el año 36 y permaneció hasta el 39. La finca se bautizó con el nombre de Villa Antonia, porque ese era el nombre de la mujer de Conrado. Y allí nacieron 3 de sus hijos, los últimos, Miguel, Conrado y Tilucci. A finales de los años 30, Conrado tuvo la intención de construir una ermita para el pueblo del Pozo del Camino, pero como la finca estaba ubicada en el lado que pertenece a Ayamonte, pues no se lo permitieron. Entonces, la familia Caballero dona un trozo de terreno ubicado en el Pozo del Camino y entonces es donde se construye esa ermita, ¿no? Que él fue el que pagó esa ermita, la construcción de la ermita la pagó él. Después la familia formada por Aurelia Colomé y José Rosselló, los padres de Marujita Rosselló, compraron la imagen de María Auxiliadora y a partir de ahí se fomenta la fiesta del Pozo del Camino. Todos los años se bajaba al pueblo una calesa y un tamboril anunciando las fiestas del Pozo para invitar a los habitantes del pueblo a participar en ella. Este hombre fue el promotor hasta que se murió de las fiestas del pueblo. Coincidiendo con el anuncio de la fiesta, llegó la hermandad del Rocío de Huelva, que después de estar allí, pues invitó a una copa y se mataron unos borregos y también se le dio de comer a todas las personas, los indigentes de ese momento. En sus salidas procesionales, la Virgen siempre iba a Villa Antonia. En el año 52 llega por primera vez a Isla la Virgen de Fátima y llega a Villa Antonia. Esta fue portada
fue un momento muy importante en el pueblo porque la llegada de la Virgen de Fátima era una cosa muy, muy querida en el pueblo. Entonces, esta fue portada por gente del pueblo y en esa fotografía se ve que son sus hijas, Antonia e Isabela, las que están en primer lugar, las que también portan la imagen. Una vez terminado de la explotación del pinar, pues esa finca se planta de higueras que la producción de los higos, una parte se vendía a Alepe y otra parte servía para alimento de los burros, de los caballos que tenían en la finca, que eran los porteadores de las maderas que traían hasta el astillero. También había unos caballos que también utilizaban la familia para ellos disfrutar, ¿no? Para disfrute de la familia. Quitan la higuera en el año 60 y entonces, claro, la aparición de la maquinaria agrícola ya no hace necesario tener esos caballos. Entonces se hace una granja avícola en la que hay una cantidad importante de gallinas, se hace una granja porcina y también se hace una gravera que con esta grava se rellena y se utiliza para tanto la construcción del canal del Guadiana como para el pueblo de Huelva. Esta finca en sus últimos tiempos fue explotada por sus hijos Miguel y Conrado. También es importante decir que Villa Antonia fue la primera urbanización que hubo en el pueblo y aún permanece la casa a nombre de la familia. Solamente eso. Muchas gracias, Adela. Gracias. Y finalizamos con el puentecito de madera, realizado por María Dolores Cardoso Álvarez. Ya está bien. Vamos a ver. ¿Dónde está el puente? Micro. Sí, pero el puente pónmelo ahí grande que yo lo vea. El puente. ¿Así ahora, te vale? Así me gusta. Vamos a ver. Este antiguo puente de madera comunicaba Isla Cristina con la Punta del Caimán, que era una barriada de pescadores. Como podemos ver, aquí a la derecha está el Miramar, que aún permanece ahí todavía. Detrás está el varadero de Vitorique, que tiene 2 barcos en reparación en ese sitio. Y más a la derecha hay una fábrica con una chimenea muy alta, que es la fábrica de Miguel Pérez. Después fue Ipesa y hoy está cerrada, hoy no tiene actividad ninguna. Hubo un primer puente que permaneció en pie de 1929 a 1936. El segundo se construyó en la misma zona y comenzaron las obras en 1938 y estuvo en activo hasta mediados los años 50, 1955, 56 aproximadamente. Estos años que no hubo barco, que no hubo puente, había un barco que se dedicaba a transbordar la gente de un sitio a otro. No había otro medio de comunicarse con el pueblo. En el periódico de La Higuerita aparece una reseña en la que dice: muchas gracias, hemos visto perfectamente arreglado el puente de la Punta. Agradecemos a nuestras autoridades la atención prestada a las quejas de del vecindario. Gracias, muchas gracias. En esta época era alcalde don Juan Mirabén. Yo lo recuerdo el puente ya hecho una ruina. Faltaban tablas en el piso, las barandas se ve como estaban. En fin, pero así y todo, nosotros pasábamos por ahí. Y si se me permite, contaré una pequeña historia que me une al recuerdo de mi infancia con el viejo puente de madera. Y para ello tengo que implicar a mi abuelo, que era uno de esos abuelos que siempre va con sus nietos de la mano. No solo a sus nietos, sino también a las amigas de las nietas. Mi abuelo tenía una fábrica de gaseosa y un empleado que hacía el reparto de la mercancía por el pueblo en un carro tirado por un mulo. Cuando el abuelo nos decía: esta tarde vamos a pasar la tarde a la Punta, corríamos a casa, nos preparaban la merienda, en la que nunca faltaba una naranja. Y a la hora fijada estábamos toda la pandilla en la puerta de la fábrica, esperando que llegara con el carro Maoillo, que así se llamaba el que conducía el carro y hacía el reparto.
El abuelo nos subía y así llegábamos hasta el Miramar, donde nos bajaba y andábamos cruzando el puente, todas en fila india, y solo mirando para el suelo para no meter el pie en los huecos donde faltaban tablas. Una vez allí, el abuelo leía su periódico, mientras nosotros corríamos detrás de los cientos de cangrejos que había por aquella zona, que rápidamente se metían en sus cuevas, pero al momento volvían a salir. Antes de la puesta de sol, hacíamos el camino de vuelta, con las mejillas enrojecidas por el sol, oliendo a naranja y riéndonos de tanto jugar por aquellas arenas de la punta del Caimán. Y eso es todo. Muy bien. Vamos a ver, yo me he tomado la libertad de querer poner un pequeño corolario a la presentación de todos nuestros trabajos. Y quisiera comentaros que cuando terminó la última clase de arte contemporáneo, antes de la misma, nos intercambiamos unos regalos para recuerdo del mismo. Perdón, Miguel. ¿Te quieres sentar aquí y poner el lápiz tú? No. Es que esto era por lo del lápiz, que no quería que vieras el lápiz. Vale. He querido decir. Bien, nos hicimos unos regalos para recordar ese curso. Y a pesar de esto, creo que los recuerdos que más íntimamente quedan impresos en nuestra memoria, en ese rincón que podríamos denominar la carpeta de favoritos, son las vivencias que nos hacen crecer como personas. Por ejemplo, haciendo actividades que tal vez por primera vez, o interesarse por cosas en las que no hubiéramos quizás reparado tal vez nunca. Esto ocurre cuando un profesional ama su trabajo y es capaz de transmitir sus conocimientos a sus alumnos, haciendo nacer en ellos inquietudes nuevas y enriquecedoras. Como alumno que he sido, quiero dar las gracias al responsable de todo esto, en mi nombre y en nombre de todo el grupo que ha disfrutado sus clases casi siempre magistrales y que esperamos verle nuevamente en cursos venidores, al que ha sido nuestro profesor y, si él lo permite, nuestro amigo don José María Rodríguez, profesor de Historia del Arte. Gracias, profesor. Muchas gracias a todos vosotros. Yo quería aprovechar ya prácticamente por decir esta última oportunidad, aunque las puertas siguen estando abiertas, primero a Carmeli y al Ayuntamiento de Isla Cristina. Sois unos auténticos afortunados, insisto, como siempre, independientemente de colores políticos, la persona que habéis tenido con Carmeli no la he encontrado en ninguna otra sede. En segundo lugar, a Mayra, una auténtica profesional y ya también considero amiga, todo un ejemplo a seguir. Y en tercer lugar, a todos y cada uno de vosotros. Aquí me habéis demostrado que el aula de la experiencia es el aula de la historia. La historia no es la que cuentan los libros, la historia es la que contáis cada uno de vosotros. Y para finalizar, deciros simplemente que me siento muy orgulloso de haber estado con vosotros y que me voy lleno de Isla Cristina y lleno de todos y cada uno. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad que los trabajos han estado bastante bonitos, bastante interesantes. Y yo, si me permite, José María, voy a enumerar también mi agradecimiento. En primer lugar, a todos vosotros, porque sin ustedes no hubiera sido posible este aula de la experiencia. De verdad, muchas gracias. En segundo lugar, a Mayra, mi fiel Mayra, que la verdad sin ella tampoco hubiera sido posible. A Raquel, que aunque poquito tiempo ha estado también en servicios sociales y ha sido también partícipe en el Emplea Joven y ha estado también allí con nosotros y ha podido ayudarnos también en nuestras actividades. Como no, a Raúl que siempre está organizando, siempre es el que hace posible que todo salga pues bien, ¿no? Yo deciros que quiero que me permitáis que hoy en los diplomas que vais a recibir os lo dé Mayra, que creo que ella es la que en este momento se merece ese honor de daros el diploma de este curso del Aula de la Experiencia. Y deciros que eso, que ánimo, que vamos a seguir y que la persona que venga en mi lugar lo va a hacer igual de bien que yo, por supuesto, o mejor, porque todo se supera en la vida, José María.
y decirte que, como te dije anteriormente, que sigas con nosotros y que trates de hacer una asignatura para que la universidad nos la pueda presentar a Isla Cristina. Muchas gracias. Ahora voy a ir nombrando y Mayra os irá dando los diplomas que acreditan este paso por este curso. María Magdalena Botello Flores. José María, acompáñanos. Muchas felicidades. María Dolores Cardoso Álvarez. Miguel Natera Zamorano. Margarita González Correa. Aurora Gutiérrez Cena. María Rodríguez Suárez. No ha venido. María Teresa Mirabén Feu. Está ahí, María. Está ahí. Claro, me han dicho que no ha venido. No hablamos con Angelita. Adiós. Carlen Marí. Ana María Viedma. Antonia Rodríguez. Ana Bermúdez. Ana Bermúdez y Antonia Rodríguez. Claudio Núñez. Ahora después. Manuela Martín Montiel y Josefa Núñez Martín. Sí, tú ahora vas a dar una foto de familia, ¿no? Eloísa Bermúdez, Isabel María Lancharro. Enhorabuena. Enhorabuena. María Magdalena Josefa Cardozo Álvarez. Blanca Romero, Angustias Bellido. María Gloria Horta, María Generosa García. María Bella Rodríguez Hey y Rita Rodríguez Tierra. El Ritín, ¿no? Igualmente. Ella quiere subir. Hija, enhorabuena. A ti.
Sí, el área. María Luisa Pulido. Gracias por acompañarnos. Pilar Elena, Encarnación Viedma. Enhorabuena. Se llama Amelia. Le vamos a dar uno que no está hecho mal. Se lo das, ¿no? Y le dices, bueno, Amelia Tortosa. pero este lo he cogido de dentro. Pues ya está, que fea, Amelia Tortosa. ¿Estos no están? No, las leo. Amelia Tortosa. Las Vale. leo. ¿Como Amelia? ¿Ángela o Amelia Tortosa? Me ha gustado. Abierto.